capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Invoquemos nuevamente el nombre del Señor. Padre nuestro, una vez más queremos orar delante de tu trono de gracia, presentar nuestras voces de súplica delante de tu trono de misericordia por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, como congregación, como un solo cuerpo. Y queremos presentarnos ante ti porque reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre. Reconocemos como congregación que toda vida, toda cosa buena en nosotros procede solamente de tu trono de misericordia y de gracia. Por eso, Dios, queremos rogarte una bendición especial en esta predicación de esta mañana. Oh Padre, como iglesia de Cristo, como una comunidad local, estamos necesitados de que tú nos alimentes cada vez más, de que tú nos nutras con la palabra poderosa que has dado por medio de los apóstoles y profetas. Necesitamos de la sabiduría de tu Espíritu. Por eso te rogamos y suplicamos que bendigas al que expone y bendice al que escucha. Al que expone, suple su debilidad y permite que exponga de forma fiel tu palabra, que transmita el mensaje de vida que tú quieres dar hoy para tu pueblo. Y al que escucha, dale oídos para que oiga, corazones obedientes. Bendice a esta tu congregación, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, enmarcada en los principios bíblicos de la eclesiología, se ha caracterizado por enseñar y practicar desde el principio la doctrina de la pluralidad y paridad de ancianos, como la forma más bíblica, sana y correcta de gobernar a una iglesia local. Desde hace varios años, la iglesia está inmersa en el proceso de formación y preparación de hombres llamados y dotados por Cristo para que en la medida que Cristo mismo los va confirmando por medio del voto de la asamblea de miembros, entren a participar del Consejo de Ancianos, el cual guía y gobierna a esta congregación en los asuntos espirituales y eclesiásticos. Por dicha razón, hoy voy a predicar sobre el Consejo de Ancianos, una bendición para la iglesia. Yo creo que algunos miembros de esta congregación, que ya llevan más de 3 años o posiblemente más, posiblemente unos 7 años, 8 hasta 10, logran comprender bien en qué consiste esto del sistema de gobierno bíblico por medio del Consejo de Ancianos. Pero siendo que la mayoría de nuestros miembros son relativamente nuevos, se unieron recientemente a esta congregación, es posible que aún no comprendan bien en qué consiste esto. Por tal razón, hoy voy a predicar sobre esto el domingo
20 y el domingo 27 en el estudio bíblico vamos a continuarlo. Entonces, este es un concepto que posiblemente para algunos miembros y asistentes de la gracia de Dios puede ser nuevo. Esto de la pluralidad de ancianos, de que una congregación local debe ser gobernada bíblicamente por medio de un grupo de ancianos que Cristo da y que la iglesia misma reconoce. Y yo creo que para muchos no solamente es nuevo o extraño, no porque sea nuevo, el concepto del gobierno de la iglesia por medio de una pluralidad de ancianos, sino que para muchos es algo muy nuevo el concepto de la votación para la elección de ancianos. Yo sé que algunos vienen de congregaciones donde los pastores son impuestos por una junta, digamos una junta denominacional, donde los pastores son impuestos por una especie de herencia o casta familiar, donde los pastores son asignados por métodos extra o antibíblicos. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras encontramos algunos principios claros y fundamentales de cómo debe ser gobernada una congregación. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué parte activa desarrolla cada uno de los miembros? Y eso es lo que quiero explicar hoy a la luz de la exhortación que el apóstol Pablo le da a este comisionado apostólico cuando dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y en parte lo deficiente que estaban viendo las congregaciones en Creta es que no estaban siendo gobernadas por un cuerpo de ancianos. Y entonces Pablo dice: yo te envío para que vayas a cada una de las ciudades de Creta y establezcas ancianos en cada ciudad, así como ya yo te había mandado antes. Hoy vamos a ver el consejo de ancianos, una bendición para la iglesia. Y lo vamos a hacer por medio de 5 sencillos aspectos. Primero vamos a estar viendo que dentro del gobierno de la iglesia, lo más grande, lo más excelso que se puede decir es que la cabeza de la iglesia es Cristo. No los ancianos, es Cristo. 2, que cada uno de los miembros de la iglesia local son sacerdotes y ministros. 3, que la asamblea de miembros local tiene una autoridad especial dada por Cristo. 4, que a pesar de que cada uno de los miembros de la iglesia son sacerdotes y ministros, y a pesar de que la asamblea en pleno tiene una autoridad suprema dada por Cristo, Cristo le ha dado a la iglesia gobernantes. Y por último vamos a ver en qué consiste esto, que es el gobierno de los ancianos. Quiera Dios bendecirnos en esta exposición. En primera instancia, quiero que tengamos presente que aunque toda iglesia local, como está diciendo el apóstol,
debe ser gobernada por ancianos, lo supremo que se puede decir sobre el gobierno de la iglesia es que Cristo es la cabeza de la iglesia, en su sentido universal y en su aspecto local. Es decir, la cabeza de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, es Cristo mismo. No son los ancianos, es Cristo mismo quien se impone y es Cristo mismo quien reclama la autoridad, y Él dice: yo soy la cabeza suprema de esta congregación. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 verso 23 dice: porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Colosenses capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo dice: y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es en el principio. ¿Qué significa esto de que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Bueno, así como usted mismo puede verificarlo en su propia vida, que su cabeza es la que guía el resto de sus cuerpos, que su cabeza es la que le dice a la boca lo que ha de decir, que la cabeza es la que le dice a mis manos que las mueva así, y que mis pies van a seguir por la senda en la cual la cabeza dice que yo debo ir. Eso mismo es lo que pasa con la iglesia universal y la iglesia en su aspecto local. La iglesia local tiene a Cristo por cabeza porque ella quiere y debe hacer lo que la cabeza le mande. Jesús es el que alimenta, el que nutre y el que le da vida a la iglesia. Por esa razón, Él es la cabeza. Jesús fue quien la fundó, Jesús fue quien la eligió, Jesús fue quien la estableció, Jesús fue el que dio su vida por ella. Jesús es el que determina la naturaleza de la iglesia local. Jesús es el que dice cuáles son los sacramentos que ella debe practicar. Jesús es el que elige a los que han de ser miembros de la iglesia. Jesús es el que los llama. Jesús es el que los capacita. Él es el que dice quiénes han de formar parte de su iglesia y quiénes no. Jesús dice cuál es el método de disciplina de cada uno de los miembros. Por todo esto y por muchísimo más, Jesús es la cabeza. Y esto nos lleva a pensar que la iglesia entonces no es meramente una organización, sino que ella es un organismo vivo. Es un cuerpo y no es una organización o un organismo meramente humano, porque siendo que la cabeza de este cuerpo es divina, entonces la vida espiritual que la iglesia recibe es una vida sobrenatural. Todo eso se desprende del concepto de que Cristo es la cabeza. La iglesia bautista reformada, la gracia de Dios, no es meramente una organización humana, sino que es un organismo vivo que recibe una vida sobrenatural, la cual viene de su cabeza, que es Cristo. Y esto nos lleva a pensar entonces que la forma de administrar a la iglesia local, siendo que ella es lo que es porque Cristo es su autoridad, la forma de
gobernarla y la forma de organizarla no es de acuerdo a los patrones organizacionales del mundo. No. La estructura y la práctica que la iglesia de Cristo tiene debe ser tal que facilite y permita que Cristo, la cabeza, gobierne y nutra a la iglesia local. 2. Cuando vamos a hablar del Consejo de Ancianos como la forma de gobernar a la iglesia, no hablamos de un sistema autoritativo. No, hablamos de un sistema servicial impuesto por Cristo, donde estos líderes o gobernantes sirven a un pueblo que no es cualquier pueblo, es un pueblo constituido por sacerdotes y ministros. Es decir, la Biblia nos enseña, y esta es una doctrina fundamental que se recuperó en la Reforma Protestante, que todos los miembros de la Iglesia de Cristo son sacerdotes y ministros. Es decir, usted, miembro de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, usted es un sacerdote y es un ministro, lo creas o no. La Biblia lo dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: el apóstol Pablo está hablándole a los escogidos de Dios que están en la dispersión. Es decir, a la iglesia, a los miembros, hombres, damas, jóvenes y niños que ya han puesto su fe en Cristo. Dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, todos los miembros salvos, porque no necesariamente todo miembro ha sido salvado. Todo miembro visible, salvo, de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, forma parte de un reino de sacerdotes. Esto es lo que dice aquí el apóstol: real sacerdocio. Somos un reino de ministros que servimos a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este nos incluye a todos los elegidos de Dios Padre. Este nos incluye a todos los que han sido salvados por Cristo. Este nos incluye a todos los que han sido injertados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, cuando hablamos de que la iglesia es gobernada por un consejo de ancianos, no estamos desconociendo que cada uno de los miembros de la iglesia es un sacerdote y ministro para Dios. El Nuevo Testamento desconoce cualquier concepto de un sacerdocio clerical. No existe un clero sacerdotal. Los gobernantes de la iglesia no son unos sacerdotes excelsos por encima del resto de sacerdotes que Cristo mismo ha puesto en la iglesia. La Biblia nos dice que todos los cristianos, los que somos miembros de la iglesia de Cristo, tenemos acceso directo a Dios Padre por medio de Cristo.
Pablo dijo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted no necesita a un pastor para acercarse a Dios. Usted no necesita la mediación de un cura para acercarse a Dios. Usted no necesita la mediación de ningún hombre excepto de Cristo para acercarse a Dios el Padre. Y esto es un concepto que tenemos que tener presente y claro a la hora de hablar de los gobernantes que Dios da a su pueblo. Los gobernantes que Dios da a la iglesia no son sacerdotes, excepto que lo son en el sentido en el que lo son todos los miembros de la iglesia de Cristo. Todo cristiano es un sacerdote delante de Cristo. Y la misma Biblia nos enseña que todo miembro de la iglesia de Cristo es un ministro. Aunque en el ambiente eclesiológico, cuando uno utiliza la expresión ministro, usualmente se refiere a los pastores. A la luz de la Biblia, ella define la función de los pastores y de los miembros con la palabra ministros. Es decir, yo como pastor soy un ministro en la iglesia de Cristo y usted como miembro también es un ministro en la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 12 dice, hablando de Cristo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, usted y yo, usted y los ancianos de esta congregación, todos estamos participando de la obra del ministerio. ¿Qué es cuál? Que es la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de toda la iglesia. Usted y los ancianos, todos tenemos la responsabilidad de ser partícipes en la construcción, edificación, crecimiento, santificación y consolidación de esta iglesia local. Por lo tanto, en ese sentido, todos somos ministros. No obstante, y a pesar de lo que ya hemos visto en el punto 1 y en el punto 2, a Jesús le plació constituir un cuerpo de ancianos o gobernantes a través de los cuales se guía, se nutre, se alimenta y se cuida a la iglesia. Es decir, nosotros no somos cuáqueros. Este es un grupo de cristianos, no sé en qué siglo surgió, pero creo que ya existían en el siglo XVIII, donde ellos creen que siendo que todos somos sacerdotes y ministros, no necesitamos de pastores, no necesitamos de gobernantes. Nosotros no somos como los hermanos libres, los cuales, aunque ya se han ido dando algunas transformaciones, ellos creen que siendo que todos somos sacerdotes y ministros, no necesitamos de un cuerpo gobernante. Vamos a ver que Cristo, a pesar de que todos somos sacerdotes y ministros, a pesar de todo eso, a Él le plació establecer un sistema de gobierno por medio de un cuerpo de ancianos. Tercero, es necesario recordar la autoridad que la iglesia local tiene. Es decir,
Cuando hablamos de un cuerpo de ancianos que gobierna a la iglesia, no estamos diciendo que ellos son como reyes que imponen su voluntad personal y humana sobre la asamblea de miembros, sino que la asamblea de miembros ha recibido de parte de Cristo una autoridad especial. Es decir, la asamblea de miembros de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios con sus ancianos, tiene la autonomía local para determinar sus propios asuntos. Esta iglesia tiene la autoridad divina dada por Cristo para tomar sus propias decisiones. Pero eso no significa que las decisiones nuestras que se tomen en nuestras asambleas de miembros van a ir en contra de lo que la Biblia dice. No, la autoridad que recibe la iglesia local viene de la sujeción que ella tiene a lo que la Biblia dice. No significa que estamos por encima del Espíritu Santo, no. La iglesia local ejerce la autoridad divina cuando está sujeta al Espíritu Santo por medio de la Biblia, por medio de la exposición que el Consejo de Ancianos da. Toda iglesia local debe estar sometida a Cristo por medio de la Biblia, por medio de lo que los apóstoles y profetas dijeron bajo la guía e iluminación del Espíritu Santo y el gobierno de los ancianos reconocidos y ordenados por la iglesia local. La Biblia nos muestra, por ejemplo, que en materia de disciplina, la asamblea de miembros es la última instancia. Si usted lee Mateo capítulo 18, desde el verso 15 hasta el verso 19, donde Cristo habla de la disciplina eclesiástica y habla de todo el proceso que se debe guiar, la última parte, el último recurso que hay es que los pastores presentan el caso delante de la asamblea como última instancia y la asamblea con los pastores toma la decisión de la excomunión. Aprovecho esta oportunidad para decirles esto. Aquí en la congregación actualmente hay hermanos que son miembros y después vamos a ver las implicaciones que la membresía tiene. Y una de las implicaciones que la membresía tiene es que usted se pone bajo la autoridad de los ancianos. Y si los ancianos sabemos que usted está en un pecado inconfeso y que lo continúa practicando y que está afectando a otros, los ancianos vamos a llamarlo una y otra vez. Pero si usted no decide atender al llamado de los ancianos, nosotros convocaremos a la asamblea de miembros y en la asamblea de miembros haremos pública la situación. Y nosotros como ancianos vamos a solicitar la excomunión de aquel que no quiere sujetarse a las reglas que Cristo mismo da. Ser miembro es una gran responsabilidad, es un gozo, sí, pero tiene unos deberes. Y la asamblea en pleno toma la decisión, como dice Cristo en Mateo 18, llamen a la iglesia y explíquenle todo, y luego la iglesia y los ancianos tienen al tal por gentil y publicano, es decir, como si fuera un inconverso. Lo que nos muestra es que nadie debe ser ni puede ser excomulgado de la iglesia local si la asamblea de miembros no lo aprueba. Hechos capítulo 6 nos muestra que la asamblea de miembros tiene la autoridad para determinar quiénes van a ser sus oficiales. Allí se nos menciona la elección de los 7 diáconos.
Y a pesar de que los apóstoles eran los ancianos de la iglesia y que ellos son el fundamento de la iglesia universal, ellos no usurparon la autoridad que la asamblea local tiene, y ellos le pidieron a la asamblea que por medio del común sufragio, por medio del voto, seleccionaran a los 7 hombres que se necesitaban para ser diáconos. Pero a pesar de que Jesús es la cabeza de la iglesia, de que ustedes son sacerdotes y ministros, y de que la iglesia local en su membresía tiene una autoridad dada por Cristo, la iglesia necesita gobernantes. Y ese es nuestro cuarto aspecto: los gobernantes de la iglesia. Dios llama a algunos miembros de cada congregación para alimentar, guiar y dirigir a la iglesia. Cristo los pone como sus siervos, como siervos de Él y como siervos de su pueblo. Es decir, aunque hay igualdad entre los miembros del cuerpo, aunque hay igualdad ante Dios como hijos y coherederos en Cristo, sacerdotes y ministros, algunos y no todos, son llamados por Dios para servir como gobernantes. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El término traducido aquí pastor no es poimen, que es el que usualmente se traduce pastor, sino que el término aquí en griego significa gobernante. Acordaos de vuestros gobernantes que os hablaron la palabra de Dios. El apóstol en 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, es decir, y os gobiernan en Cristo y os amonestan. Y el apóstol Pablo en Hechos 20:28, en la lectura que hicimos, dice, hablándole a los ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El término obispos, episcopos, significa aquel que sobrevé, aquel que supervisa, aquel que está guiando, aquel que por medio de la iluminación del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra que le da Dios, supervisa la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Es decir, la iglesia local, bajo la autoridad de Cristo, bajo las instrucciones de la palabra escrita y la guía del Espíritu Santo, usa la autoridad de la asamblea de miembros para reconocer y confirmar a los gobernantes que Dios llama. Y luego que la iglesia los reconoce, los ordena, los ubica en un puesto de autoridad. Y esta asamblea que hace esto voluntariamente apoya a ese liderazgo que ella misma, bajo las instrucciones de Cristo, puso sobre ella, y se somete a la enseñanza y autoridad de los mismos, siguiendo sus instrucciones. Pero a pesar de que en todo esto participa la asamblea de miembros, que nadie piense que los pastores son puestos por el hombre,
Que nadie piense que los pastores reciben la autoridad de la asamblea. No, la autoridad de los pastores viene de Cristo mismo. Por eso en el versículo que vimos en Efesios capítulo 4 versículo 12 nos dice que Él mismo, Cristo mismo, es el que constituye a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros. Lo único que pasa aquí es que Cristo usa la voluntad de la iglesia local para manifestar su voluntad respecto al reconocimiento de los hombres que Cristo mismo da para el beneficio de la iglesia local, gobernándola obviamente con amor, con pasión, con libertad. Obvio que la Biblia nos dice que al lado de los ancianos están los diáconos, los cuales son ayudantes de los ancianos. Ellos no son gobernantes, ellos son ayudantes de los ancianos, ellos son oficiales de la iglesia. Cuando usted lee Filipenses 1:1 y Pablo saluda a la iglesia, él saluda a los santos que están en Filipo junto con los obispos y diáconos, es decir, con los ancianos y los diáconos. Ellos siempre están al pie de los ancianos ayudándoles. Y esto nos lleva al quinto y último punto: el gobierno de los ancianos. Estos gobernantes que Cristo mismo da a la iglesia, en la iglesia apostólica eran denominados ancianos, también pastores u obispos. Solo que el término que se suele usar más es el de anciano, presbítero. Posiblemente porque ese es el que suena menos... digamos, ese no nos lleva como a levantar el pecho, ¿no? Porque si a alguien le llaman obispo, el obispo Julio, bueno, eso suena como grande, ¿no? Pero que me digan el anciano Julio, bueno, eso no suena así tan... Y creo que supongo yo, que es una de las razones por las cuales en la Biblia se usa más para referirse a los pastores el término presbítero o anciano. El anciano o presbítero, o más bien el ancianato o presbiterio, que es el cuerpo de ancianos de una iglesia, es la forma claramente determinada por Cristo para que toda iglesia local sea gobernada. Explico. La Biblia desconoce cualquier sistema de gobierno monoobispal, o como alguien dijo, monoabispal. La Biblia desconoce el sistema de gobierno del monoobispado. Un solo hombre gobernando a la iglesia. No, la Biblia es clara en mostrarnos que el modelo que Dios Padre y que Cristo le ha dado a su pueblo para que sea gobernada es por medio de un consejo de ancianos, de un grupo de ancianos, por medio de un presbiterio o de un ancianato. Si ustedes van a Hechos 15:22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Aquí está, uno, el fundamento. Los que nos dieron la voluntad de Cristo fueron los apóstoles. Dos, los ancianos, un consejo, un cuerpo colegiado, plural, que son los que dan a entender a la iglesia la voluntad de Cristo revelada por medio de los apóstoles, por medio de la Biblia.
Y luego se nos muestra a los miembros, dice, con toda la iglesia. Hechos 20:17, el apóstol Pablo se despide, él va a Jerusalén y de allí se lo llevan cautivo para Roma. Él no se verá más posiblemente con los cristianos de esta congregación. Y él llama, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar al pastor de la iglesia. No, ¿verdad? ¿A quién? A los ancianos, un grupo plural. Tito capítulo 1 versículo 5, el pasaje con el que hemos empezado, dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses el pastor de cada ciudad. No, ¿qué dice? Ancianos en cada ciudad. Santiago capítulo 5 versículo 14 dice, si alguno está enfermo, llame al pastor para que ore por él. No, si alguno está enfermo, llame a quienes, a los ancianos. Hechos capítulo 14 versículo 23, Pablo dice, Lucas dice, refiriéndose a Pablo y Bernabé, y constituyeron el pastor de cada congregación. No, ¿qué dice? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Es la voluntad de Cristo revelada por medio de la Biblia que la iglesia local sea gobernada por un cuerpo de ancianos, de presbíteros. Y esto no fue algo nuevo en el tiempo de Cristo. Él continuó con la práctica que Dios había mostrado ya en la historia de su pueblo. La práctica de que el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios sea gobernado por un cuerpo de ancianos, viene desde el Antiguo Testamento. No es algo exclusivo en el Nuevo. Si ustedes ven a Israel cuando aún era esclavo en Egipto, Éxodo 3:16, cuando Dios llama a Moisés y Dios le da la orden para que vaya y liberte a este pueblo, Dios mismo le dice, versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel, presbíteros en griego. Cuando la Biblia usa el término anciano o presbítero para referirse a los gobernantes del pueblo, no entiéndase como una persona con el pelo cano. No, se refiere a una persona madura, a una persona sabia, a una persona dotada por Dios con la capacidad de gobernar, administrar e instruir. Cuando Moisés, como representante de Dios, presentó el pacto que Dios le dio ante el pueblo, no lo presentó ante todo el pueblo, él lo presentó ante los ancianos, los cuales representaban al pueblo a la hora de entrar en pacto con Dios. Eso es algo que se puede ver en Éxodo 19, versículos 3 al 8. Es más, cuando el pueblo de Israel en el desierto empezó a quejarse a causa de las pruebas que sufrieron en el desierto, Moisés se desesperó y Moisés dijo, Dios, yo no soy capaz de sobrellevar las cargas de este pueblo, yo solo no puedo. ¿Y qué fue lo que le respondió Dios? Números 11, versos 16 al 17. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, ancianos, presbítero, ancianos no de los más avanzados en edad, sino ancianos aquí se refiere a de los gobernantes que ya el pueblo mismo ha reconocido. Y tomaré del espíritu que está en ti, versículo 17, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solos. Estos fueron ancianos
escogidos por Dios por medio de Moisés, pero previamente confirmados por el pueblo, dotados con el Espíritu Santo para que guiaran juntos al pueblo. En el tiempo de los jueces, cuando estaban en plena conquista de la tierra prometida, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel contaba con un cuerpo de ancianos que era quien lo gobernaba. Josué 8:14 dice: y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones, de los presbíteros, de los que estaban gobernando al pueblo de Dios. Incluso cuando ya se estableció la monarquía, cuando había un rey, aún a Dios le plació designar en su pueblo consejos de ancianos para que gobernaran junto con el rey a esta nación. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 8 dice: entonces ella, hablando de Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Durante el exilio, la misma Biblia nos muestra que el pueblo en el exilio aún continuaba siendo gobernado espiritualmente por un cuerpo de ancianos. Jeremías 29:1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Dice: y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia. Incluso después del exilio, la nación continuó siendo gobernada por un cuerpo de ancianos. Esdras 10:14 dice: sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad. En el antiguo pacto, los ancianos tenían la responsabilidad de administrar la palabra de Dios al pueblo, representaban al pueblo delante de Dios, especialmente en lo relacionado con el pacto, supervisaban los arreglos de las fiestas religiosas. Por todo esto, es difícil que alguien pueda prescindir de la voluntad de Dios Padre y de Cristo manifestada en la Biblia, de que su pueblo, cada comunidad local, debe ser gobernada a través de un cuerpo de ancianos, de pastores o obispos. Y este es el proceso en el cual se encuentra nuestra iglesia. Si Dios lo determinó así, es porque debe ser bueno. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto procede del Padre de las luces. Si Dios ha determinado que su pueblo deba ser gobernado por un cuerpo de ancianos, entonces es porque tiene que ser algo muy, pero muy bueno. El domingo entrante en el estudio bíblico vamos a estar viendo las bendiciones de ser gobernado por un cuerpo de ancianos. Les espero aquí a las 9 y deseo terminar con una sola aplicación. Al conocer la voluntad de Dios el Padre para con su iglesia, de que cuente con un cuerpo de ancianos idóneos, llamados, adiestrados y cualificados por Dios mismo, y estando nosotros como Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, inmersa en un proceso de elección de ancianos, es nuestra responsabilidad como miembros orar con mucha intensidad, especialmente
porque dentro de unos 21 días, si Dios quiere, vamos a tener una asamblea de elección de un nuevo anciano. Es necesario que nosotros como miembros estemos orando intensamente y sin cesar para que Dios guíe a los ancianos que ya hemos sido ordenados, para que nos bendiga en una formación efectiva de los nuevos ancianos, para que Dios les guíe a todos los miembros en las próximas votaciones, para que Dios bendiga a los varones que serán elegidos por la iglesia, pero que han sido elegidos antes por Dios para ello, para que Dios les siga dotando aún más y más, no solo de los dones necesarios para esta tarea tan ingente, tan grande, sino dándoles un corazón de pastor, dándonos cada vez más un corazón tierno, amoroso, firme y decidido para servir, guiar y alimentar al rebaño de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Bendito Dios, gracias porque como iglesia local bíblica nos llevas cada vez más en este proceso de crecer, en contar con un cuerpo de hombres que te sirvan a ti, que guíen y gobiernen a tu pueblo en tu nombre, bajo tu autoridad. Padre, tú sabes que somos incapaces de hacer esto, de hacerlo bien, si no es solo por tu gracia. Como el apóstol Pablo, podemos decir los ancianos de esta congregación: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si no fuera por tu gracia, oh Dios, no pudiéramos instruir, guiar, gobernar y servir en amor a este pueblo. Por eso, oh Dios, yo te ruego que bendigas a cada uno de los miembros de esta congregación y permite que estas verdades bíblicas sean afirmadas en nuestras vidas. Y concédenos, oh buen Dios, contar con nuevos y mejores ancianos que te sirvan con fidelidad. Bendícenos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén.